Hola, muy buenos días. Yo soy de la Universidad Autónoma de Campeche, de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, y estoy cursando Farmacoterapéutica 1, impartida por el Dr. Rafael Manuel de Jesús Mecha Álvarez, y hoy les voy a explicar fármacos antiasmáticos. Comencemos. Pues para comenzar, les voy a dar una breve introducción de la fisiología de la respiración y también de la fisiopatología de la enfermedad, que es el asma, y luego vamos a seguir con la clasificación de estos fármacos antiasmáticos y con su mecanismo de acción de cada clasificación. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación. Condiciona en parte por factores genéticos y que cursa con episodios recurrentes y de hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. Yéndonos a la fisiología de la respiración. Nos encontramos con la ventilación y la mecánica respiratoria. La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. Este proceso puede ser activo o pasivo según que el modo ventilatorio sea espontáneo, cuando se realiza por la actividad de los músculos respiratorios del individuo, o mecánico cuando el proceso de ventilación se realiza por la acción de un mecanismo externo. A nivel de la ventilación está regulada desde el centro respiratorio en función de las necesidades metabólicas del estado gaseoso y del equilibrio ácido-base de la sangre y de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón-caja torácica. El objetivo de la ventilación pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y evacuar el CO2 producido a nivel metabólico. El pulmón tiene unas propiedades mecánicas que se caracterizan por la elasticidad, que depende de las propiedades elásticas de las estructuras del sistema respiratorio, la viscosidad, que depende de la fricción interna de un medio fluido, es decir, entre el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas, y también la tensión superficial, que está producida por las fuerzas cohesivas de las moléculas en la superficie del fluido y la capa de la superficie alveolar. La histéresis, que es el fenómeno por el que el efecto de una fuerza persiste más de lo que dura la misma fuerza. Yéndonos a los receptores pulmonares. En los pulmones existen receptores sensoriales y emergentes o farmacológicos que intervienen en el control del calibre de las vías aéreas, la secreción bronquial, así como la liberación de mediadores por las células cebadas u otras células inflamatorias. Su estudio es de vital importancia para poder explicar lo que es la fisiopatología, la sintomatología y el manejo también terapéutico de las enfermedades que cursan con la limitación del flujo del aire respiratorio. Principalmente lo que vamos a observar el tema de hoy, que es el asma bronquial. La información aferente del pulmón llega a los centros superiores a través de las fibras sensoriales del nervio vago, exceptuando la información nociceptiva de la pleura parietal, que es recogida por las fibras aferentes somáticas al ser estimulados por los receptores nociceptivos a este nivel. Los receptores asociados a la vía vagal son los siguientes: los receptores irritativos, los cuales se encuentran localizados en las grandes vías aéreas y al ser estimulados por irritantes bronquiales como lo puede ser el polvo, el gas y también el humo de cigarro, entre otros, desencadenan el reflejo de la tos, y en menor grado en las vías aéreas menores pueden originar la hiperpnea refleja. Las drogas antitusígenas, como lo son la cosedal, la noscapina y benzonatato, actúan sobre estos receptores a nivel central para bloquear el reflejo de la tos. Y nos vamos a los receptores de distensión, los cuales responden a la hiperinsuflación pulmonar, desencadenando un reflejo que corta la señal inspiratoria, conocido como el reflejo de Henning-Bauer, que protege al pulmón de una distensión excesiva. Y en los otros tipos de receptores, que son los J o yuxtacapilares. Las terminaciones nerviosas de estas fibras se encuentran situadas en la parenquima pulmonar de la densidad de las paredes alveolares, y los capilares pulmonares son estimulados por el edema y la fibrosis pulmonar intersticio y dan lugar a la sensación de disuena en estos pacientes. Además, se señala que tiene un importante papel en la regulación de la secreción del surfactante pulmonar. El control eferente del pulmón depende fundamentalmente de la inervación neurovegetativa, la colinérgica, que al actuar sobre los receptores muscarínicos localizados en el músculo liso vascular y bronquial, glándulas mucosas y probablemente en las células cebadas,
en las grandes vías aferentes producen lo que es la broncoconstricción, hipersecreción del moco y degranulación de estas. Estos receptores son bloqueados por las drogas anticolinérgicas, las cuales conocemos como atropina, bromuro de hipatropio y oxitropio. Se señala además un sistema no adrenérgico no colinérgico que libera el péptido intestino vasoactivo BIP y actuando sobre receptores bipirérgicos produce broncodilatación. También se plantea que existe un sistema antidrómico de conducción que al estimularse los receptores irritativos se desencadena un reflejo que va desde los receptores sensoriales hacia los órganos efectuares liberando la sustancia P y neuroquinina A y B que al actuar sobre los receptores específicos para esta sustancia, estos niveles producen una intensa broncoconstricción. La sustancia P es bloqueada por la capsaicina. Yéndonos a la fisiopatología, el asma es un síndrome multifactorial en cuya fisiopatología intervienen tanto mecanismos inmunológicos como mayoritariamente la inmunoglobina E mediados como no inmunológicos, y la hiperreactividad bronquial es una característica definitoria. Existen dos vías por las que los factores que predisponen podrían facilitar la aparición de sibilancias recurrentes y también el asma. En la primera vía vemos la inmunológica, que es la relaciona mayoritariamente con una alteración del equilibrio entre el linfocitos TH1 y TH2. Este desbalance ocasionaría una respuesta inadecuada a infecciones virales en los primeros años de vida. Es un mecanismo fundamental en el asma alérgico, traduciéndose en una inflamación de la vía aérea mediada por la inmunoglobina E. La fase inflamatoria precoz consistiría en las células presentadoras de antígeno presentarían el mismo a los linfocitos TH2, que en su proceso de activación secretarían diversas interleucinas como lo son la IL-4, IL-5 e IL-13. Activarían los linfocitos B, que secretarían la inmunoglobina E específica, que se uniría a los receptores mastocitarios de eosinófilos y basófilos, sensibilizando al paciente. En una exposición ulterior, el alérgeno se uniría a la inmunoglobina E presente en las células efectoras, liberando distintos mediadores de inflamación, como son la histamina, la prostaglandinas y leucotrienos, que contribuirían a la inflamación y sintomatología. En la segunda vía vemos el desarrollo pulmonar inadecuado y una maduración pulmonar inadecuada en época fetal, o una reestructuración o remodelado secundario. Vírica graves pudieran ser las causas de sibilancias recurrentes no atópicas. Sea cual sea la predisposición y mecanismo implicado, se traduciría en un estrechamiento de las vías aéreas a través de distintos procesos como son la contracción de músculo liso bronquial, el engrosamiento igual de inflamatorio de la mucosa bronquial, la hipersecreción de células mucosas y descamación del epitelio bronquial. Una característica definitoria del asma, entendida como una respuesta broncoconstrictora exagerada frente a estímulos físicos, químicos o ambientales, es la HRV. Es fundamental la contracción excesiva de la musculatura lisa, si bien su mecanismo exacto es incierto. Pudieran influir alteraciones en la masa muscular o función la misma, una sensibilización aumentada de determinadas vías neurales o un estrechamiento de las vías, entre otras. La clasificación de los fármacos para la entrada de la enfermedad del asma. Los broncodilatadores son medicamentos que suelen utilizar las personas asmáticas, las cuales relajan los músculos que rodean las vías aéreas, ya sean los conductos que transportan el aire hacia el interior o también el exterior de los pulmones, y permiten que éstas se ensanchen. Los medicamentos de alivio rápido trabajan en forma rápida para controlar los síntomas del asma, y cuando esto sucede, usted debe consumir algún fármaco de rescate. Estos medicamentos también se llaman broncodilatadores porque abren, dilatan y ayudan a relajar los músculos de las vías respiratorias, que son los bronquios. Los broncodilatadores se dividen en agonistas beta y metilxantinas y antimuscarínicos. Existen dos grupos grandes, los broncodilatadores, que se dividen en agonistas beta-2 adrenérgicos, metilxantinas y antimuscarínicos. Y el otro grupo son los antiinflamatorios, los cuales se dividen en un corticosteroides, inhibidores del leucotrieno y inhibidores de la liberación de mediadores. Los agonistas beta-2 de acción rápida son levalbuterol y salbutamol. Los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada
son la salmeterol y formoterol y arformoterol también. Los agonistas beta 2 de acción ultra prolongada está indacaterol, olodaterol y bilanterol. Este grupo de medicamentos es el más importante a la hora de dilatar los bronquios estrechos. Su nombre se debe a la función que funciona a través del receptor beta 3 adrenérgicos, y el más importante que en este tema es el beta 2, que se encuentra en múltiples células y es muy abundante en las células del músculo liso bronquial. En la imagen podemos observar un bronquio normal y un bronquio de un asmático, en donde se encuentra la mucosa y submucosa muy diferentes, y comparando el músculo liso bronquial, pues obviamente hay un engrosamiento en el bronquio de un asmático. Los broncodilatadores también se dividen en metilxantinas, que son las metilxantinas también en su grupo tienen la teofilina. Estas son las que relajan el músculo liso bronquial, tal vez al inhibir la fosfodiesterasa, y pueden mejorar la contractibilidad miocardia y diafragmática a través de un mecanismo desconocido. Y pues también se encuentran los anticolinérgicos. En estos anticolinérgicos están las ipratropio y tiotropio. Estos anticolinérgicos relajan el músculo liso bronquial a través de la inhibición de competitiva de los receptores colinérgicos muscarínicos M3. Ahora, yéndonos al otro grupo más grande, son los antiinflamatorios, en donde se encuentran los corticosteroides inhalados y orales. Los inhalados son los beclometasona, budesonida, flunisolida, mometasona, y los orales son prednisolona y prednisona. Los corticoides inhiben la inflamación de la vía aérea y revierten la inhibición de los receptores beta adrenérgicos, e inhiben la producción de citocinas y la activación de las proteínas de adhesión. Bueno, pues los inhibidores del leucotrieno son medicamentos que disminuyen la inflamación al prevenir la acción de leucotrienos. Estos tipos de medicamentos no se usan para aliviar los síntomas agudos, pero se pueden usar para prevenir sus síntomas. Ok, algunos ejemplos de los inhibidores de leucotrieno que están disponibles incluyen montelukast, sarfilucast y sileuton. Los inhibidores de liberación de mediadores se utilizan para la prevención del asma inducida por un alérgeno externo, el ejercicio, como puede ser el ejercicio, el frío o alimentos. Este grupo está formado por cromoglisato disódico, mejor conocido como cromoglícico, nedocromilo y ketotifeno. Son estabilizadores de mastocitos y así impiden su desgranulación y liberación de mediadores formados por estos, provocando y estimulando liberadores, así la liberación de histamina, leucotrieno y 5-HT. Además son capaces de afectar a los macrófagos alveolares, por lo tanto impiden el reclutamiento de las células inflamatorias en las vías respiratorias. Y ahora yéndonos al mecanismo de acción de los broncodilatadores. Exactamente, los fármacos beta-agonistas. La activación de los receptores beta-2 adrenérgicos con fármacos agonistas, primeros mensajeros, propicia la activación enzimática del primero de proteína G, integrado por la subunidad gamma, beta y alfa, y en esta se utiliza y esta cataliza la conversión de guanosin disfosfato a guanosin trisfosfato, mejor conocido como GTP. Cuando la subunidad alfa se libera y se difunde libremente hasta llegar a la adenilato ciclasa AC, la cual es la enzima encargada de catalizar la conversión de adenosin trisfosfato, que es la ATP, adenosin monofosfato cíclico, AMP cíclico. Este segundo mensajero activa la proteína sinasa, mejor conocida como PKA. La activación de esta proteína en células del músculo liso bronquial origina la disminución de la concentración del calcio citosólico mediante el incremento de la apertura de los canales de potasio, que al abandonar a la célula genera hiperpolarización, que disminuye la apertura de los canales de calcio dependientes del voltaje, y así bloquea la producción del segundo mensajero 1,4,5-trisfosfato inositol y P3, quienes incrementan la concentración de calcio en el citosol mediante la apertura de canales de este ion presentes en la membrana de retículo plasmático. También activa la ATPasa del calcio localizados en la membrana plasmática y sarcoplásmica.
lo que incrementa la salida y almacenamiento del calcio libre intracelular junto a la proteína sinasa A, y la disminución de las concentraciones de calcio en el citosol inactivan la vía de la ROS-sinasa, mejor conocida como ROC, lo cual bloquea la activación de la fosfatasa de cadenas ligeras de miosina, mejor conocida como MLS-P, es decir, incrementa la formulación de las cadenas ligeras de miosina y con ello la relajación del músculo liso bronquial. Además, por sí sola, la proteína sinasa A, PKA, disminuye la contracción muscular al bloquear la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina al fosforilar y inactivar la sinasa de cadenas ligeras de miosina. De esta forma, una vez aplicado el fármaco, se activan las cascadas de señalización descritas, provocando una reducción de la concentración citosólica del calcio, lo que se traduce en una broncodilatación por disminución de la activación de la miosina. Ahorita yéndonos al mecanismo de acción antiinflamatorios, pues el mecanismo de acción de los corticosteroides inhalados es el que ven en la imagen, en donde se aprecian los glucocorticoides, que son los G, se transfieren al citosol, en donde se unen a su receptor REG y a una matriz formada por proteínas de choque término y P23. En este complejo el receptor sufre un cambio conformacional que se le llama como hiperfosforilación, que lo activa y lo disocia en la matriz multiproteica, y el RG, que es el receptor hiperfosforilado, se transloca al núcleo por medio del complejo del poro nuclear NPC, en donde modula la transcripción, activando o reprimiendo genes diana mediante lo puede ser la homodímeros del RG. Del receptor se unen elementos clásicos de respuesta glucocorticoides GRE para activar la transcripción. Interacciones igual puede ser las interacciones del receptor con un segundo factor de transcripción, que a través de esta actividad de expresión genética sin que el receptor se una directamente al DNA. Y también la interacción del receptor con un segundo factor de transcripción puede activar la transcripción de sitios de unión compuestos de tal manera que involucre la unión del DNA de ambos factores. Recuerda que los factores de transcripción denominados factor nuclear reprimen la activación de los genes para la COX-2 y para numerosas citocinas de particular importancia en la inflamación de las vías aéreas, como lo son la IL-1B, la IL-4, IL-5, IL-8 y IL-13. No hay que olvidarse del mecanismo original de los esteroides, de la síntesis lipocortina, proteína que inhibe la fosfolipasa A2 y en consecuencia bloquea la biosíntesis de los mediadores químicos lipídicos como lo son las prostaglandinas y los leucotrienos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.